Bienvenidos a la página de Peque Educando. Yo soy la maestra Silvia Sánchez y hoy voy a compartir con ustedes el proyecto de figuras geométricas en la naturaleza. Es un proyecto de primer grado del campo Saberes y Pensamiento Científico y corresponde al escenario de proyectos escolares. Los contenidos que vamos a abordar en este proyecto son el estudio de los números, la construcción de suma y resta y las figuras geométricas y sus características. En la primera sesión podemos partir de una lectura que nos propone el libro, donde nos cuenta que Ana y sus compañeros notaron que, debido a las construcciones de las nuevas casas a un costado de su escuela, las aves que solían observar ya no se acercaban al patio de costumbre. Y comentan con la maestra esta situación y ella le responde que probablemente se debe a la pérdida de entornos naturales donde las aves formaban sus nidos o conseguían alimentos a causa de la construcción de nuevas edificaciones. Los alumnos se preocuparon por la explicación de la maestra y preguntaron cómo podían ayudar a las aves. Dialogaron con la comunidad y acordaron ser comederos para que las aves pudieran sobrevivir en el próximo invierno y reproducirse en el periodo de la primavera. A partir de esta lectura, comentamos con los niños qué es lo que han observado en su entorno, si observan o pueden observar aves cerca de su escuela y comentar por qué ya no se podían o ya no llegaban tantas aves, por qué ya no llegaban a la escuela, qué solución propusieron, si a ellos se les ocurre otra solución, si les gustaría hacer algo similar, es decir, crear un comedero de aves. Se presenta el proyecto que consiste en identificar algunas figuras geométricas en su entorno natural y decidir la forma y los materiales que van a utilizar para construir un comedero de aves. En la primera sesión se hace todo este rescate de conocimientos previos, involucra a los niños, se emociona por este o tratas de compartirles la emoción por este proyecto. Vemos si es relevante para la comunidad, los ajustes que pudiéramos hacer. A mí me gusta empezar con que ellos pinten esta portada de su proyecto, la peguen en su libreta para tener como más orden y saber dónde empieza y dónde termina otro proyecto. Van a salir a explorar la escuela, percibir, registrar si hay algún tipo de ave que viva ahí en algún árbol cercano, si es que hubiese árboles, o en alguna casa cercana si alcanzan a escuchar algún ave u otro animal. Mientras salen a ese recorrido, van a ir recolectando algunas flores, hojas que encuentren tiradas, o bien registrar en su libreta elementos de la naturaleza, como por ejemplo observaron el sol, bueno, pues hacen un dibujito del sol. Incluso puedes llevar papelitos, darle esos papelitos para que en ellos sea donde registre. Vi un pino, bueno, pues dibujo un pino. Al regresar al salón voy a colocar estas figuras geométricas, un círculo, un cuadrado y un triángulo, del color que tú prefieras y vamos a comentar con los niños si conocen estas figuras, cómo se llaman, cuántos lados tienen, etcétera. Y con las muestras o con los dibujos que hicieron de su entorno vamos a ver a cuál se parece. Por ejemplo, el sol, a qué figura se parece, si encontraron una florecita, incluso si ya agotaron todas las figuras que registraron y nos queda alguna figura geométrica, por ejemplo el cuadrado, sin registrar. Pueden preguntar si observan en el salón algún objeto que se parezca a esta figura. Podría ser una ventana y van a elegir un color para pintar, en este caso serían los cuadrados. Vamos a ir trabajando una figura geométrica por sesión. En este caso, si vamos a trabajar el cuadrado, pues analizaríamos cuántos lados tiene, si esos lados tienen líneas rectas, tiene líneas curvas, etcétera. Y una vez que ya acordaron el color, van a pintar los niños en su cuaderno de ejercicios los cuadritos que identifiquen y van a dibujar un objeto que tenga una forma cuadrada que ellos puedan observar en su escuela o en su salón. Vamos a unir, los niños van a unir los dibujos con la figura a la que se parece una vez que ya hicieron el registro de a cuál se parece cada una y esta sería ya la sesión número 2.
Aquí analizaríamos el círculo, cómo es, si tiene lados, si tiene líneas curvas, si tiene líneas rectas y registrarían un objeto al cual se le parezca o que tenga forma de círculos. Para la introducción de los números, a mí me gusta utilizar el material base 10 o las regletas Cuisinert y ahorita estamos trabajando los números del 20 al 30. Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar? Tomamos dos regletas o dos barras de base 10, preguntarles a los niños cuánto es, que es el 20, si agrego una unidad, cuánto tendría ahora, entonces sería el 21 y vamos a continuar. Si le agrego otra unidad, ¿cuánto sería? Tendría 22 y que los niños vayan registrando, en este caso pues sería el 21, preguntar cuántas unidades, perdón, ando algo enferma, cuántas unidades y cuántas decenas, agrego otra unidad, cuántas tengo, qué número se forma, el 22. Agrego una tercera unidad, qué número se forma, el 23. Cuántas decenas, cuántas unidades tengo, y así lo estaríamos, estos números, este rango de la serie del 20 a 30, le estaríamos repasando en este proyecto. Como ejercicio complementario, podemos pedirle a los niños que cuenten cuántos bloques o cuántas regletas hay y que lo registren, y podríamos agregar la pregunta de cuántas decenas y cuántas unidades. Seguimos en la sesión número 2. A partir de las observaciones que ya hicieron, van a realizar en su libro, en la página 130, en su libro de la SEP, un dibujo de las figuras geométricas que reconocieron en las hojas. Si ellos encontraron alguna forma circular, bueno, pues dibujarían un círculo y describirían cómo es. A lo mejor ponen es redondo, no tiene puntas. Los niños escriben desde sus posibilidades. Algunas preguntas que pretendemos que resuelvan a lo largo del proyecto las pueden encontrar en su libro. Valdría la pena que las tengan en un papel PON o en alguna cartulina para al final del proyecto revisar si pudimos resolver esas preguntas, agregar algunas otras que les gustarían a ellos resolver, como por ejemplo, qué figuras geométricas se identifican en plantas y animales, cómo puedo representar las figuras geométricas que identifican en el entorno natural, qué materiales usarían para construir el comedero de aves, etcétera. Vamos a dibujar la figura geométrica que se corresponde con algunos objetos. En este caso tenemos un sol, un pino y un regalo para que ellos dibujen a qué figura geométrica se parece. Mantendríamos en nuestro salón en esta semana los referentes de las figuras geométricas y como les comentaba, vamos a ir analizando cada una de estas, un día el triángulo, otro día el cuadrado, y vamos a analizar las líneas que las conforman. Por ejemplo, vamos a marcar de rojo las líneas rectas y de azul las líneas curvas. Podríamos dibujárselas también en el patio de juegos y pedirles que las sigan, si son las mismas. Y bueno, esto también nos ayuda a trabajar la motricidad. En la sesión 3 vamos a revisar los materiales que se proponen para elaborar el comedero de las aves. En este caso nos propone láminas de cartón, acuarelas, plumones, tijeras, reglas, etcétera. Van a revisar los materiales, si van a utilizar estos o van a utilizar algunos otros que tengan en su comunidad, si lo van a hacer en vinas, si lo van a hacer en equipos, cuántos comederos se realizarían. Y vamos a empezar a trabajar con el Tangram. En otros proyectos ya se ha trabajado, entonces los niños ya están un poco familiarizados con las figuras que lo conforman. Repasamos, muéstrenme los triángulos, cuántos triángulos son, qué otra figura encuentran en el Tangram, cuántos lados tiene, etcétera. Y ellos elegirían de su libro alguna de las imágenes que observan, preguntarles qué animalito está reflejado aquí, un pájaro, un gato, un caballo, ¿cuál eliges para formarlo? Entonces ellos formarían
la figura a partir del tangram que ellos tengan. Y en su cuaderno de ejercicios formarían, por ejemplo, una flor y pintarían las figuritas de acuerdo al color que tienen su tangram. Marcarían líneas curvas y líneas rectas para continuar identificándolas. Y en este caso trabajaríamos el triángulo en la sesión 3. Por lo tanto, ellos pintarían o encerrarían los objetos que tienen forma de triángulo. En la sesión 4 eligen una figura de la naturaleza que quieran representar con el tangram. Pueden empezar con algo sencillo y con la misma figura todos, por ejemplo, un pino, y después dar la libertad para que ellos elijan un animal, una planta o algo que observaron para tratar de representarlo con su tangram. Aquí buscaríamos que los niños pinten el dibujo al cual se parece la figura geométrica y preguntarles qué figura es. Aquí estoy agregando el rectángulo. Ustedes pueden valorar si continúan con las tres figuras básicas o agregan el rectángulo. Y para seguir trabajando la numeración del 20 al 30, incluí unas tarjetitas. Voy a dejar de compartir un momento para ajustar la pantalla. Incluí unas tarjetas que vienen las decenas y las unidades y vienen en rojo y azul. Generalmente así se manejaba en planes anteriores, entonces bueno, yo continué con estos colores. Y lo que le vas a pedir a los niños es que, bueno, qué número es, el 20, y que sobrepongan la tarjeta. Entonces, tomo la tarjeta de las unidades, la sobrepongo y le pregunto a los niños qué número se formó, el 21. ¿Cuántas decenas? Dos. ¿Cuántas unidades? Una. Que lo registren. Quito las unidades. Si le pongo dos unidades, ¿qué número se formó? El 22. Hacemos el registro, vamos a anotarlo de tal manera que los niños vayan comprendiendo que este número está formado por decenas y por unidades. Esta actividad la puedes repetir durante toda la semana para que los niños sigan repasando la numeración del rango numérico que estés manejando. En la sesión 4, entonces van a pintar los rectángulos y repasar el identificar qué figura geométrica se parece al objeto. En la sesión 5 vamos a salir al patio y utilizando algún estambre, algún listón, vamos a formar figuras geométricas que ellos hayan observado en el entorno natural y se les va a asignar, a ver, este equipo va a formar un cuadrado, este va a formar un triángulo, o bien asignar tarjetitas con las figuras y permitir que ellos identifiquen cuántos lados, cuántos integrantes tienen que formar y utilizando el listón o el estambre que se coloquen en el patio para tratar de dar forma a la figura que están identificando y que mencionen cuál es la figura. Ya en el salón vamos a registrar cómo se llama esa figura, cuántos lados tiene y si vas a trabajar los vértices, que sería donde se están uniendo estas líneas. Para repasar los números, ellos tendrían que pintar en su tablero de 10 cuántos cuadritos necesitan para registrar estos números y a mí me gusta en cada proyecto incluir algunas sumas o restas dependiendo de la complejidad que estemos trabajando. Para valorar los materiales que vas a usar para el comedero, se propone llevar una hoja, un cartón y un cartón de estos de Tetra Pak de leche o de jugo para que los niños registren cuáles serían más útiles a partir de su durabilidad. Vas a colocar un pedazo de cartón de cada uno, perdón, un pedazo de cada uno de esos materiales en el patio y les van a vertir agua a los niños, los van a dejar un rato para observar o simular que si llueve, cuál de estos materiales podría ser más durable para nuestro proyecto. Van a registrar cuál de estos materiales o qué les pasó y cuál sería el ideal para utilizarlo. Seguimos trabajando la numeración, en este caso completarían los números que faltan
y viene en los anexos algunas imágenes para recortarlas y pegarlas de acuerdo a la figura que se parece. Aquí ya estoy integrando también el pentágono, nada más para que los niños identifiquen la figura geométrica a la que se parece. En la sesión 7 ya definirían ustedes el comedero con sus niños. ¿Para qué animal va a ser? ¿Va a ser para las aves? Esto va a depender mucho de la comunidad en la que estés, que pudieran ustedes identificar qué tipo de animalitos están en su región y qué alimentos es el que consume esa especie. Entonces, los niños tendrían que investigar qué tipo de semillas consume, cuál sería el material que van a usar, qué figura geométrica van a utilizar para diseñar su comedero y pueden seguirse apoyando en su tangram. Y seguimos trabajando y fortaleciendo que identifiquen las figuras geométricas, uniendo cada una de las figuras con su nombre y repasamos la caligrafía de los números del 20 al 30. En internet puedes encontrar diferentes sugerencias de cómo hacer un comedero. Estas son algunas ideas. Definan con los niños cuál van a hacer y que lo construyan. Puede ser uno solo si tu grupo es muy pequeño o pueden ser dos si tu grupo es más grande. Entonces en la sesión 7 estarían elaborando el comedero e identificando en dónde sería el mejor lugar para colocarlo. En la sesión número 8 seguimos repasando los números. Ellos van a cortar las tarjetitas y a pegarlas en orden y copiarían el nombre de las figuras. Trabajamos antecesor y sucesor, escribiendo el número que va antes y después. Si se les complica, pueden utilizar el material que hemos utilizado en otros proyectos, que es el caminito de números. Colocan su comedero, observan si llegan las aves y ya para ir cerrando el proyecto, ellos precisarían qué figuras identificaron o utilizaron de su comedero, cómo fue construir el comedero, qué acuerdos tuvieron que realizar, definen dónde lo van a colocar y ya para cerrar, ir cerrando el proyecto, remarcan el nombre de las figuras, completan la serie numérica y pueden jugar memorama. Viene un memorama para que ellos pinten las figuras como sugerencia los triángulos del mismo color y después puedan jugar, bueno, cada figura del mismo color y pueden encontrar sus pares. Espero que les sea de utilidad. Por favor, cuéntenme si pudieron hacerlo, compártanme las fotos de sus proyectos y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo juntos.